Nacido en Cali, Colombia, maestro en estudios visuales por la Universidad Autónoma del Estado de México, docente, investigador independiente en el campo de la estética, la memoria e imagen, guionista y también editor, Centro Cultural Digital Pacífico Cromático. Nacido en Mexicali, Baja California, escritor. Ha colaborado en diversos medios como Replicante, El Chamuco y SDP Noticias. Nacido en Cali, Colombia, licenciado en música, compositor y docente. Investigador musical de músicas negras del occidente colombiano. Y vamos a hablar de las estéticas de la ciudad a partir de la literatura, de las imágenes, estas estéticas visuales y también de la música. Así que, ¿qué les parece si empezamos con Manuel, que es escritor, es periodista, apasionado de la literatura y que con él también he participado ya en algunos programas, tanto en Los Aromas del Café como en su propio canal de YouTube. Manu, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y antes que nada felicitarte, mandarte un abrazo a la distancia por este año de Los Aromas del Café y pues por seguir con esta promoción, ¿no?, de la cultura en estas redes digitales que nos hace falta, la verdad, ¿no? Digo, es divertido ver cosas de puro entretenimiento o noticias, pero pues también, ¿no?, de muchas maneras el arte alimenta el alma, ¿no? Y pues un gusto estar con los compañeros, con Chris y con Jonah también. También les envío un saludo y un abrazo a la distancia. Y gracias por la invitación, Paola. No, gracias a ti, gracias Manuel por aceptar. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco acerca de esta relación tan íntima que guarda la ciudad con la literatura? Fíjate que yo hablando más como un apasionado de la literatura, más que como un experto en el tema, yo lo que estaba pensando cuando estaba preparando material era que la buena literatura o la literatura más perdurable, más inmortal, no solo nos recuerda o nos hace añorar o hacer que creamos que conocemos a los personajes de la literatura como un amigo, como un compañero, o sea, de manera íntima. Uno puede enamorarse, incluso odiar a los personajes, sino que a mí en esta literatura, que es la que más me gusta, la ciudad misma se vuelve un personaje, ¿no? Eso es lo que me llama a mí la atención de la relación, o de lo que yo puedo hablar de la relación de la literatura, el arte en general con las ciudades. Estaba pensando, por ejemplo, así algunos ejemplos que estuve recopilando. Está, por ejemplo, la Ciudad de México. Es una ciudad que ha sido vista desde muchas ópticas literarias. Y, por ejemplo, estaba pensando en algunos personajes, pero lo resumiría, yo creo, en dos. Y de hecho lo voy a apoyarme un poco con material que tengo aquí. Por ejemplo, está el primer caso que creo que es interesante, es el de Jack Kerouac, uno de mis escritores favoritos ya de hace tiempo. Y esta foto, por ejemplo, es muy interesante. Creo que es el Parque México o Parque España de la Ciudad de México. Y están varios personajes importantes, ¿no? En la literatura está Jack Kerouac, está Allen Ginsberg, está Peter Orlovsky. Aquí en cuclillas está el gran poeta también. Bueno, pues están dos grandes poetas, ¿no? Que es Ginsberg y Gregory Corso en cuclillas, y está Lafcadio Orlovsky, que era el hermano menor de Peter. Y todos estos personajes retrataron a la Ciudad de México de distintas maneras. Creo que quien más le dedicó líneas a la Ciudad de México en los 40, 50 y parte de los 60 fue Kerouac. Ciudad de México aparece en varias de sus obras, aparece en su obra más conocida, que es En el Camino, On the Road,
uno de los capítulos o de la serie de capítulos más interesantes es una carrera loca que se hace de San Francisco hacia Ciudad de México en un coche, en un bólido conducido por quien se llamaba, o tenía, ya ves que utilizaba Kerouac el tema de los seudónimos, y era Dean Moriarty, ¿no? Que, bueno, era el seudónimo que todos conocemos, pues del personaje Neal Cassidy, ¿no? Retrataba también una Ciudad de México no a un nivel, digamos, de clase media o clase alta, sino pues por la realidad económica de estos personas, estos escritores y poetas, pero retrataba la ciudad pues del lado más pobre, ¿no? Hay otra obra también que tiene casi lo que acontece en ella, que es una obra muy poética que se llama Tristeza, también en los barrios y las azoteas y en los callejones de la Ciudad de México, e incluso si tú lees ese libro que relata la relación entre Kerouac y una mujer mexicana pues adicta a la morfina, tú puedes incluso ahorita ir, eso se me hizo muy interesante las veces que he estado trabajando allá en Ciudad de México, viviendo, puedes ir a donde aconteció el libro, ¿no? Que es la calle Orizaba 210, que por cierto, así como dato curioso, ahí venden unas quesadillas muy buenas ahí enfrente, me tocó ir varias veces. Entonces, siempre es interesante ver las ciudades desde la óptica de un escritor. Incluso yo diría que, o más bien para mí, representa un interés también adicional ver cómo personas que no están, que no son criados en la idiosincrasia de nuestro país, por ejemplo, pues pueden percibirnos. Y hablando de eso, hay otro personaje que les puedo traer aquí a colación, que también ya hablamos de él, tú y yo, Paola, que es Roberto Bolaño, ¿no? También lo pensé. También lo pensamos, andamos claro, como en el mismo, un poco en el mismo pensamiento. Obviamente uno de sus mejores libros, o el mejor libro yo creo que hizo, bueno, se está disputando ahí con 2666, pero uno de los mejores libros que hizo, que es Los Detectives Salvajes, gran parte de la acción se ocurre en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí está por ejemplo, Bolaño con varios de los amigos Infra y otros amigos ahí de la Ciudad de México de esas épocas de los 70s, inicios de los 80s. Y bueno, ellos también retrataban la Ciudad de México, pero ellos lo veían desde el punto de vista del mundo cultural. Recordemos estos épicos enfrentamientos de los Infra contra Octavio Paz y toda esta mafia cultural, que incluso ahí se veía de cierta manera, bueno, a mí me dio, no sé lo que opinan aquí los compañeros, pero a mí me da una impresión muy, incluso hasta humorística, ¿no? Ver a los señores así, todos rígidos, así, la literatura es algo muy serio, y ver cómo los Infras, pues, confrontaban totalmente este esquema, y ahora, a 40 años de distancia, vemos pues que lo que dijo Bolaño, que incluso Bolaño en uno de sus textos señala a uno de los mayores mafiosos de la literatura Ciudad de México y en todo el país, que es Héctor Aguilar Camín, ¿no? O sea, desde esa época, estos señores tenían un monopolio, y la presencia de los Infra, que era Roberto Bolaño, que era Mario Santiago y muchos otros escritores, pues se contrapuso a esta, yo diría, una estética ya estéril, una percepción de la Ciudad de México desde las élites. Y bueno, a mí dame un libro de Bolaño o dame una descripción de este tipo, 1000 veces por encima de lo que puedan escribir estas personas, ¿no? Que también las élites literatas de México
esto tú también lo sabrás mejor que yo, estimada Paola, también han dado algunos materiales valiosos, sobre todo en sus épocas de mayor juventud. Está pues la región más transparente, es muy conocida, de Carlos Fuentes. Pero bueno, será porque mi ánimo es un poco medio incendiario o me gusta otro tipo de literatura más ágil. Pues yo prefiero mil veces lo que hacen Bolaño, lo que hacen Kerouac y otro tipo de escritores pues que, no sé, me conecto más con ellos que con estos otros grandes personajes de la literatura universal. También en el tema de la ciudad como un personaje, acabamos de hablar de una ciudad que existe, así como hay muchas. Incluso, por ejemplo, aquí con los compañeros, está García Márquez, que escribió de Aracataca, ¿no? Escribió de sus lugares, de su lugar natal también, de lo que Luis González y González llamaba la matria, ¿no? La patria chica. Uh-huh. Pero también están las ciudades ficticias. Eso se me hace muy interesante. O sea, las ciudades ficticias, hay un concepto en inglés que se llama world building, que es creación de mundos. Y las ciudades ficticias, cuando un escritor tiene una habilidad pues notable, puede crear una ciudad de la nada, ¿no? De su imaginación, de su inteligencia, de su palacio mental, como dice por ahí. Y tengo un ejemplo que es muy pop, pero está muy interesante, porque bueno, muchos lo vamos a recordar aquí de inmediato, que es lo que hizo el señor George R.R. Martin, que pues es un escritor de fantasía y ciencia ficción 100%, muy conocido en la serie de libros llamada Juego de Tronos, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haya seguido la serie, que haya leído los libros, que yo he hecho las dos, lo confieso, tiene ya una idea, o sea, tiene imágenes mentales muy fuertes de lo que son, por ejemplo, King's Landing o Desembarco del Rey, como lo trajeron, que me parece horroroso esa traducción. Como una ciudad, pues con ciertos tintes así mediterráneos, tiene un puerto, también el contraste entre la decadencia y los lujos de la clase más privilegiada, con la pobreza de la gente, los prostíbulos, las tabernas. Señor Martin le dan en cierta manera, es un poco de burla, así en buena lid, porque el señor es gordito, y en sus libros siempre describe muy bien, de hecho, los festines. O sea, van a las tabernas, a los restaurantes en las ciudades, y habla mucho de los jabalíes que están rostizando, y los pollos, y así el señor se desplaya ahí. Muy interesante también hablar de esos temas, ¿no? Lo hacen, a fin de cuentas, lo hacen más rico, más humano, ¿no? Menos estéril. Y también en esta misma saga, que pues fue muy conocida por esta serie que salió en la cadena HBO, está otro contraste, ¿no? Está la ciudad grande, está la ciudad rica, soleada, con puertos, y está su contraparte lúgubre, que es Winterfell o Invernalia, o no sé cómo lo pusieron, que también está basada más en las ciudades tipo Moscú, en las ciudades pues de la estepa rusa. Entonces es el contraste, es un lugar frío, congelado, la comida es diferente, o sea, todo es diferente, y también tiene otro, se percibe otro ambiente, ¿no? Mientras en un lugar es un ambiente festivo, decadente, pues el otro lugar, bajo lo que percibe el señor Martin, pues un lugar pues que es medio deprimente, siempre está oscuro, pues porque está muy al norte del hemisferio, etcétera, ¿no? Y así nos podemos ir. Hay muchos ejemplos que aquí ya cederé la palabra a los compañeros, en todas las disciplinas. También incluso había preparado otros ejemplos, quizás los podamos después de que pase toda la ronda. Pero pues las ciudades siempre están presentes en el arte, ¿no? La pintura, la literatura, la música. Y el otro ejemplo que tenía por ahí es en el cine, ¿no? Entonces, si nos da tiempo, pues lo podremos quizás tocar así rapidito.
Y pues gracias, les cedo la palabra a los compañeros. Muchísimas gracias, Manu. Sí, todo lo que nos dices es súper interesante. Muchas de las historias, incluso de las historias creo yo, que son muy, muy interesantes, se desarrollan en las ciudades, porque las ciudades se vuelven metáforas de las situaciones sociales, se vuelven de alguna manera estas figuras que son críticas de lo que está sucediendo dentro de ellas, ¿no? Creo que incluso Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas hablaba acerca de esto, ¿no? De cómo metaforizamos las ciudades a manera de enfermedad. Entonces, eso es muy interesante. Y también lo que nos comentabas, ¿no? Acerca de ciudades que están inventadas, o obviamente aquí dentro de la literatura. Pero también tenemos otro concepto que va muy de la mano con este, que es el de ciudad simulada, que es algo que ya habíamos empezado por ahí a esbozar y que tocamos muy por encimita en algunos de los episodios que tuvimos con Chris, ¿cierto? Chris. Sí, bueno, para conectar aquí, la cuestión de ciudad simulada tiene que ver con lo que está hablando mi amigo Manuel y con lo que vamos a hablar con Jonathan. En cuestión que la ciudad simulada es simplemente un concepto pues, que yo me inventé para establecer ciertos elementos de análisis y de narración que es una constante en la cuestión. Por ejemplo, Manuel presentó unas fotografías que son de los años 70, ¿sí? Los años 70 tienen un contexto en Latinoamérica muy distinto, digamos, a los años 70 europeos, ¿no? Aquí, aunque estábamos en Guerra Fría, había, por ejemplo, la cercanía con el Caribe y la cercanía, por ejemplo, con la revolución cubana, que de todas formas nos une de alguna forma, ¿no? Hay como un triángulo acá entre La Habana, Ciudad de México y Bogotá, pues porque las únicas guerrillas que cuajaron duro fueron las colombianas, ¿sí? Pues de inspiración castrista, hay bastantes todavía, y eso influyó también en el concepto de ciudad que nos dejaron nuestros padres, y que influyó lo que habíamos hablado también hace rato de los primeros programas que hicimos con Paola, que fue lo del gótico tropical, ¿no? El gótico tropical, como no alcanza a ser un elemento literario fuerte, ni siquiera es como una sección de las bibliotecas, o sea, no va a ser una biblioteca y dices, sí, es que quiero leerme una novela gótico tropical, pero sí es un concepto que se fue cuajando, entre comillas, durante más de 50 años, por lo menos aquí en Colombia. Y es un concepto muy trabajado en cuestión que nos marca los elementos que es la narración de la ciudad, ¿sí? Un ejemplo clásico de la zona donde estoy es Andrés Caicedo, pues, que fue el escritor como mimado es como el escritor punk, ¿no? De los años 70 en Cali, y pues lideró diferentes movimientos culturales de la ciudad, y lo más punk que hizo pues fue suicidarse a los 25 años, ¿no? Dejó obras buenas, ¿sí? Por ejemplo está Angelitos Empantanados, Viva la Música, ¿no? Y cualquier persona que está en la jugada con Andrés Caicedo, con la literatura y con las ciudades latinoamericanas, van a ver que, por ejemplo, trasciende pues esa narración que nos da desde el clima de las ciudades, la arquitectura y los contextos que se atraviesan económicos, etc. Entonces, una de las cosas que pues quisiera resaltar ahora es los elementos como dramáticos que se viven día a día, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones más que se vivió, y quiero que Jonathan me lo diga a través de la música, es que yo pensé que una de las cosas que se había perdido en los años 80 y 70 había sido una rumba caleña tradicional, tipo gótico tropical, ¿no? Entonces, ¿qué era eso? ¿Sí? ¿Y qué música se escucha en los años 70? Pues, no, por lo menos en esta zona de Colombia,
o en Colombia lo duro no era el rock and roll, el rock era como era muy difícil de conseguir, ¿sí? Y lo que más se bailaba era salsa, y era como lo más antisistema era la salsa, y de pronto los ritmos caribeños de Colombia, como las cumbias. Entonces una de las cosas que se hacía aquí era salir a bailar. Entonces, salir a bailar es casi una institución, ¿no? Y una de las cosas que atraviesa es la música, o sea, la música corona pues la narración de las ciudades como tal. Por eso yo a mi amigo Manuel Ibarra, que es de Mexicali, yo le preguntaba, oye, es que yo, lo único que yo conozco de Mexicali, de hecho tengo un mapa aquí de México, o sea, queda en la frontera casi, ¿sí? Y eso implica otras cuestiones allí. Y yo le pregunté de un embajador de la música de Mexicali y me dice, no, es que el peor embajador de Mexicali es tal persona, ¿no? Entonces me dice, no, es que yo me lo encuentro por acá y resulta que ese tipo, le dije, carambas, es que yo lo escuché distinto porque se volvió como un tipo hipster en DF, ¿no? El tipo estaba como por allá. Entonces, fíjense que la cuestión de las ciudades, la música, la narración y incluso las fotografías de ciudad se hacen en distintos tiempos. Ahora nosotros tenemos como una destrucción del concepto de ciudad por pandemia, porque ya no se hace lo mismo, ya no se camina lo mismo, y en Colombia por protesta social, que estamos todavía igual. Entonces ya hay como una institución marcada allí. Ya hablamos de la música de la protesta, música de las músicas del gótico tropical, de lo que se hizo. Y pues le quiero hacer la palabra a Jonathan para que nos hable pues de esa experiencia y de ese concepto a través de la música que como caleño pues ha vivido en este tiempo. Jonathan, no te escuchamos. Tú prende el micrófono. No, mira, Jonah, abajito ahí donde se ve el micro, a lo mejor lo que pasa es que no es el que tiene seleccionado, entonces igual puedes revisar si tu micro es el que está seleccionado, el de tus auriculares. Sí, porque puede estar tratando de agarrar el micrófono de la webcam o algo así. Ajá, sí, que es tipiquísimo. Y bueno, hablando justamente de esto de la música, Cris, que ahorita vamos a regresar con Jonah, que es el experto, y que también en estos programas que ya vimos diferentes estéticas de las ciudades a través de la música. Ya tú mencionabas algunas, que eran esta del gótico tropical, la música de protesta, y también aquellas canciones que se hacían de acuerdo a determinadas lugares, por ejemplo, a determinadas zonas. ¿Recuerdas que por ahí lo comenzábamos a ver? Ay, Jonah, ¿ya? Igual si quieres puedes salirte y volver a entrar, igual se configura el... Es que dale todos los permisos. Ajá. Ya había hablado con nosotros, ¿no? Sí, cuando entró. Sí. Sí, ¿no? Pero bueno, entonces ya empezábamos a hablar de eso, ¿no, Cris? Que además es como nos platicabas que ha llegado a convertirse en una estética, esta estética musical, también una estética visual, ¿no? Porque la gente escucha esta música y además la baila. Esa es una forma de protesta al que nos dices tú ya se había visto y que se retoma en esta situación que vive Colombia. Yo le quería preguntar algo a Cris, si no hay problema. Adelante. O más bien comentar sobre el tema de las ciudades y sobre el tema de la música y el cine. Hay una película muy famosa allá en tu tierra, que es Rodrigo de No Futuro, Cris. Ajá.
muy bien, y habla de esa situación de los 90, ¿no? Y de la ciudad, de la música, del punk, algo de lo que nos hablaste ahorita, ¿no? Que era difícil encontrar música rock en cierto momento, ¿no? De la historia de Colombia. Sí, es precisamente, por ejemplo, Rodrigo Bueno Futuro es una de las mejores. Suena como raro, ¿no? Entonces no le suena. No te escuché súper bien. ¿No? Sí, bueno. Es una de las mejores películas de punk de la historia. De hecho, está catalogada en una de las 10 mejores películas de punk, precisamente por eso. Todo lo que hubo en Colombia a finales de los años 80 fue como una recesión cultural, venida más con las importaciones que se hacían de música y se reproducían a través de los narcos. Entonces los narcos, digamos, para lavar dinero, también ponían ponían establecimientos y tiendas de discos y de CDs y de cassettes. Entonces traían música importada para lavar dinero. Entonces hubo como un boom pequeño de las zonas ricas donde se traían ese tipo de música. Y se retrata en toda la cinta de Rodrigo Bueno Futuro, se retrata es precisamente cómo se camina en la ciudad y cómo se compone. Es casi, si ustedes lo ven así, es casi como un videoclip grande. Rodrigo Bueno Futuro es como un videoclip muy grande de lo que vive un joven de las barriadas de Medellín, de lo más pobre, y lo único que tiene es la música. Él no tiene trabajo, no tiene una novia, no consigue novia, no consigue ni amigos, lo único que lo salva es una batería. Entonces todo gira en torno a una batería y cómo recorre la ciudad y qué es lo que le pasa en la ciudad buscando una buena batería para tocar. Entonces resulta que una de las cosas que le pasa es que no le quieren vender una batería en el barrio porque él era punqueto y el dueño de la batería era metalero. Entonces hay como una vieja rivalidad entre metaleros y punquetos, casi de pandillaje, a nivel de pandillas. Entonces me hiciste recordar que es como una gran fotografía de lo que fueron las ciudades de Colombia en ese tiempo, ¿sí? Hay y la parte fea de Medellín, porque Medellín es bonita, pues la parte bonita, como todas las ciudades, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Y tiene un final bastante crudo también. Sí, tiene un final bastante crudo, pues se tocan todos los tópicos de juventud de principios de los 90, ¿no? Casi. Entonces era la desesperanza, la moda. Entonces la moda, la desesperanza, la familia, una familia disfuncional, sí, también, con una familia tradicional. Sí, y por ejemplo, yo puedo hablar, por ejemplo, de mi imaginario de Toluca, ya que Paola es de Toluca, bueno, esos alrededores. Yo pienso que Toluca es Metepec y alrededores, ¿no? Eso es como todo Toluca. Y pienso que es una ciudad muy, a mí me parece, yo tuve una experiencia de asalto, obviamente en Toluca, donde casi muero, ¿sí? Y un camión pasó casi sobre mi cabeza, entonces, un pocos centímetros y no estemos contando esto acá. Entonces, eso me cambió la visión de Toluca y de México, o sea, me bautizó como al mes de yo haber llegado allá. Y entonces yo ya aprendí otra vez a andar la ciudad, ¿no? Andar la ciudad, como conectarme y no caminar las ciudades porque uno piensa que porque está en otro lugar puede caminar como un turista, y resulta que el turismo es como un vicio burgués que no existe. El turismo no es vivir las ciudades. Uh-huh. Sí, totalmente. Estás lejos, Jonathan. Pero ya se escucha al menos, sí. Entonces... No, te escuchas yo lo escucho lejísimos. Pero hace ratito no se escuchaba nada. Entonces creo que sí, nada más es cuestión, no sé si de volumen. Sí, suena como el volumen.
o que tiene un falso contacto del cable. Ajá. Pero igual si te quitas los auriculares y que se conecte el micro del... ¿Es que PC? Es el del PC el que no está funcionando. Y si le subes el volumen al micrófono desde el PC. Está arriba, todo está arriba. Uf. Y si te conectas desde el teléfono. Bueno, sí. Entonces desconectate de acá. Vale. Listo. Bueno, entonces, pues no sé, Manuel, ¿qué opinas de lo que acabo de decir? Pues pienso que podemos hacer como una unión de lo que es narrar la ciudad, ¿no? Pues es como narración, incluso el arte. Ahora me parece bueno y malo lo que está pasando con la cuestión de la explosión de muralismo espontáneo en todas las ciudades de Latinoamérica, ¿no? Entonces, todos los pelados están haciendo murales, tipo que es un sincretismo entre lo tradicional y casi lo hip hop, ¿no? Entonces es un muralismo como de una iconografía de computador, ¿no? Entonces es... Pop. ¿Cómo? Pop. Sí, muy pop, exactamente, tú lo has dicho. Y las ciudades están llenando de ese tipo de muralismo, y yo lo veo como, mucha gente lo ve como una falsa cultura, como una cultura pobre, como nos enseñaron en las escuelas de comunicación, ¿no? Una falsa cultura, una cultura baja. El muralismo fácil, pero yo lo veo, por ejemplo, que es un medio realmente de protesta y comunicación. Esta explosión de muralismo o de arte fácil, entre comillas, porque es como el contexto de los tiempos. O sea, yo creo que vamos a hablar dentro de 40 años, 50 años, de 10 años de muralismo espontáneo, como contrario a los grandes maestros del muralismo mexicano, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Es todo lo contrario, porque el muralismo mexicano fue institucionalizado y fue pagado, ¿sí? Ahorita no se paga, un mural no se paga, el arte no se paga. Eso me parece terrible. Entonces, y ahora por eso es que es todo digital. La cuestión digital, yo le decía a Paola la otra vez, que uno de los éxitos de estas en Colombia fue que no hubo papeles. O sea, te invitaban era por WhatsApp y hacen un banner o un diseño bien bonito para que te animes a ir a la protesta. Esa es la ciudad ahora, una ciudad sin papeles pero con murales. Me parece muy interesante, o sea, el auge del papel en la ciudad pues se fue. Sí. Oye, pero eso que dices es interesante, Cris, porque tú hablas, por ejemplo, de esta época de Diego Rivera, etcétera, etcétera. Y también hay que decirlo, es que la onda del mural cambió de manos, porque tú estabas hablando de Diego Rivera, que era, o sea, sí, claro, todos sus murales son de mucha protesta, muy políticos, una postura muy política siempre, como lo es el arte en general, pero también hay que decirlo, él era súper privilegiado, era de los mexicanos con más privilegios en ese momento, y de pronto esta tendencia del mural cambia de manos y cambia a las personas menos privilegiadas, ¿no? Ahora son estas personas las que toman en sus manos la onda de los murales, de estos mensajes que están dando a través de ellos, y de alguna manera, que ya lo habíamos dicho, como de esta reapropiación de los espacios públicos, ¿no? Sí, y una de las cosas que influye más en esto es, o sea, yo pienso que una de las condiciones para leer la ciudad, que se vuelva como una ciudad narración, o sea, una ciudad literaria, una Claro. ciudad que se evoca, una ciudad simulada, porque, según los ojos que se vean, es precisamente una de las cosas que más me interesa, es el contexto en donde está ubicada la ciudad. Pero, por ejemplo, el clima influye mucho en cómo se puede ver la ciudad. O sea, lo que vos decías, Manuel, Hibernalia, o sea, la ciudad, una ciudad que quede digamos, en zonas muy frías, la luz
la misma luz que le dé a las 4 de la tarde da otra sensación en el cuerpo y en la psique humana que una ciudad que tenga mejor clima o que sea una ciudad caliente, ¿sí? Tú no vas a recorrer, por ejemplo, las ciudades cálidas desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Nadie sale. No. Nadie sale. Y el que sale es porque está trabajando, porque está encerrado trabajando, o porque es indigente, o porque le tocó salir. O sea, no hay gente en las ciudades entre las 11 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde por el calor. Pero la luz en la arquitectura y las actividades humanas en aquellas inciden. Entonces, por ejemplo, un muralismo dentro de un edificio, como lo que hacía Rivera, pagado, eso como un arte burgués, pasa ahora a un arte popular, pero un arte popular pop, ¿sí? O sea, pop como tal, pop artísticamente hablando, fácil. Y esos elementos de grafismo fácil, de color, de luz, de aprendizaje de escuela de arte, ¿sí? Es como la luz de nuestros tiempos. O sea, y no podemos pensar otro tipo de canciones o de música con este tipo de ciudad que tenemos ahora, ¿no? Fíjate que lo que señalan Paola y tú, Cris, es muy interesante, ¿no? Porque el muralismo per se es un arte muy urbano, ¿no? O sea, no vas a ir en medio del desierto a hacer un mural porque nadie lo va a ver, ¿no? No tendría ningún impacto, además que es una instalación totalmente, como tú dices, burguesa, ¿no? Como esa persona que puso unos Cadillacs enterrados en el desierto, ¿no? Eso es el epítome del arte burgués. Pero se me hace muy interesante, muy curioso, que cuando el arte era más de élite, como el caso de los muralistas, le pagan a Diego Rivera para ir a hacer un mural y les encaja ahí iconografía marxista-leninista y se enojan y lo pintan, ¿no? Nunca lo exhiben. Y bueno, el gran maestro, los tres grandes del muralismo, que son Orozco, Siqueiro y Rivera, se iban a esa, tenían una ideología que, como bien dices tú, la ciudad se lee dentro del contexto histórico. O sea, no es lo mismo el Dublín de Joyce en los 20s que la Ciudad de México de Bolaño en los 70s, que el Nueva York donde pintó Rivera en los 30s, 40s, estamos hablando de una época, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión, estamos hablando de la Guerra Sucia en la época de Bolaño, estamos hablando de la posguerra en la Ciudad de México de Kerouac, ¿no? Entonces se me hace muy curioso que cuando se pagaba el arte, los grandes maestros te clavaban los goles con el marxismo, con el que ellos simpatizaban, y ahora que el arte se ha hecho pop en su acepción más primigenia, que es popular, esté totalmente despolitizado, ¿no? No sé, no puedo decir que sea mejor ahora, porque no sé, me parece más arriesgado y pues plantarle marxismo al imperio que pues dibujar a los gatos samurái. A mí me encantan los gatos samurái, o sea, realmente a mí me parece que hace las ciudades más lindas este tipo de intervenciones, ¿no? Pero sí, como bien dices tú, en 30 a 40 años se va a hacer una revalorización y se va a hacer incluso una confrontación entre ambas propuestas y pues creo que una va a terminar por imponerse por la otra, quizás. Una pregunta que yo te quería hacer era, en el norte de México, o sea, ¿se vive igual que en el centro de México, o sea, como en DF? ¿O qué características puede tener, por ejemplo, Mexicali en cuestión de ciudad, arte y la narración de la ciudad como se ve ahora, en estos tiempos? No, lo que señalas es totalmente cierto. O sea, estamos hablando de Mexicali, una ciudad que este año tuvimos una temperatura de 51 grados centígrados. Y yo estuve ahí porque fue cuando iniciamos la vacunación a los jóvenes, que bueno, aquí jóvenes nos echaron de 18 a 39, así que bueno,
Y es cierto, o sea, lo que tú dices, tú puedes no conocer la ciudad estando aquí, pero la acabas de describir tal cual, ¿no? O sea, de 10 a 5, 6 de la tarde, la ciudad, como bien dices tú, está vacía. O sea, no es una ciudad que se pueda caminar, es una ciudad que se conduce y las únicas personas, igual, tal cual, te estoy repitiendo lo que dijiste, que la caminan, pues no son turistas, ¿no? Son las personas en situación de calle, en la indigencia, son los trabajadores, son las personas que van a las fábricas, se bajan de un camión o de un taxi y caminan algunas cuadras hacia una fábrica. Mexicali tiene otra característica que la hace muy conocida, que es la ciudad más contaminada del continente, de México y del continente, ¿no? Más que Toluca, más que las ciudades de Brasil. Entonces, sí, podemos contrastar de las épocas donde los grandes escritores o escritores conocidos como Kerouac, Bukowski hablan de Baja California, como ciudades pequeñas, como ciudades ahí medio tranquilas, ahora que pues ya es un paisaje ya pues casi posapocalíptico, ¿no? Totalmente. Creo que ya regresó Jonah y yo creo que ya va a poder hablar. Hola, ¿y ya me oyen? Sí. Sí. Lo siento, cosas técnicas. Vidas pandémicas, no te preocupes. En 3 dispositivos y solo uno funcionó, uno de 3. Sí, entonces, lo que estamos hablando ahora estamos conectando ciudades, ¿no? Entonces termina Manuel, que interesante lo que estás hablando de Mexicali, y luego podría seguir Jonathan hablando de Cali, Mexicali y Cali. Sí, Cierto. El eje Mexicali-Cali. No, para cederle al compañero la palabra, y también lo podemos cerrar el tema de cómo se interpreta en las literaturas de las ciudades, en este caso Mexicali, ya mencioné, en Los Vagabundos del Dharma es donde Kerouac describe la ciudad en la época de posguerra, los 50, pero también espero que nos haya escuchado Jonathan, o que bueno, con esto ya lo enlace, pero también el tema del muralismo, curiosamente, como ocurre en Colombia, como ocurre en nuestra capital, en Ciudad de México, y ahora ocurre aquí. Incluso una de mis hermanas está colaborando en proyectos de muralismo, y sí tienen toda la razón, ¿no? Es algo que ha explotado, yo creo que del 2017, 2018 a la fecha, y ahora, como bien dices tú, todo el mundo hace muralismo, que digo, a mí me gusta, es un arte muy urbano. Necesitas una ciudad necesariamente para hacer murales, prácticamente en 100% de los casos, y bueno, eso sería todo lo que puedo aportar por el momento. John, adelante. Bueno, pues retomando un poco lo de los personajes en torno a la ciudad como tal, diría yo que la música es como el leitmotiv del personaje, ¿sí? Cada quien anda a la ciudad, que es como la gran obra, y se ve a sí mismo como un personaje y tiene sus propios leitmotivs, que son la música que depende del mood, ¿sí? Entonces, como hablábamos anteriormente, por ejemplo, en los 70 la música protesta, que se volvió una institución de los mamertos, como le dicen acá en Colombia, o los chairos, como le dicen allá en México, ¿sí? Entonces Silvio Rodríguez, pues el estandarte del régimen como tal, musicalmente hablando, el régimen castrista, y así entonces se van como configurando esos leitmotivs de vivir la ciudad según, según se vayan dando dentro de la misma ciertos contextos. Entonces, pues yo consideraría que hablando más allá de la literatura, digamos como de una construcción operática o de zarzuela o de musical, de obra musical, tenemos el leitmotiv, ¿sí? Entonces, por ese lado sería como un concepto allí, y retomándolo del gótico tropical, pues acá en Cali todavía, en Cali, Colombia, se sigue viviendo ese ambiente
ese ambiente antiguo, ese ambiente de los 70, todavía perdura en los andantes de la ciudad de todo tipo, desde las personas del barrio obrero en el centro, que es un barrio que es supremamente salsero, donde usted encuentra sitios legendarios de salsa, que son los que enmarcan a Cali como la ciudad de la salsa, y que la gente ya no, en Cali ya digamos que se quiere quitar esa etiqueta de Cali, la ciudad de la salsa. Pero allí está. Entonces, ahora se volvió moda, hipster, irse al barrio obrero a escuchar salsa en los sitios que llevan 40 años y hacen toques de salsa, etcétera. Entonces, digamos que ese es como un turismo étnico dentro de la ciudad. Es un must, pues. Y alrededor de esa salsa se teje toda una trama de rumba. No sé cómo se traduce rumba. ¿Es lo mismo? De fiesta, de Cris. En México, sí. De desmadre. Exacto, el desmadre caleño es la rumba. Sí, se le dice rumba. Entonces, usted... Es ir a bailar. Exacto, la institución es ir a bailar, pero salsa. Entonces ya se volvió también turismo internacional, varios sitios específicos como Don Ever o como Punto Baré. Hay unos sitios que ya son como el Estudio 54, pues, de Cali, donde está el Guayabo, donde el Espacio 1060, donde ahí confluye varias generaciones, incluidos los extranjeros, que normalmente son, digamos, que son gringos o europeos, que van buscando bailar salsa o conseguir novia latina, novia caleña, ¿sí? El estereotipo de caleña colombiana voluptuosa, pelo negro, caderona y mestiza, caderona y que le dice papi. Ese prototipo es el que van buscando ellos, y allí se empieza a desprender todo el gótico tropical alrededor de la rumba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a andar la ciudad a través de la música y empieza a ver esa rumba gótico tropical que es dura, es de la noche a la mañana, con cocaína, aguardiente y sexo. Y sexo, exacto, y sexo. Entonces, o desenfreno, ¿sí? Si uno está en una rumba gótica tropical acá, ese es, digamos, gente que se deshace de sus prejuicios morales por una noche. De todo lo que, de esas, esa moral cristiana que nos tienen incrustada, se acaba en la rumba gótica tropical, y es como si no hubiera mañana. Entonces, allí hay un leitmotiv que es la salsa, aunque ya también retomando lo de cómo se ve la ciudad ahora, ha habido un fenómeno de resistencia a través de los murales y a través de la música. Y ha sucedido algo extraño, que es la polarización de partes de la sociedad, de la gente del común. Ni siquiera es decir, es gente muy pobre, de barrios muy pobres, y gente que acá se le dice gente de bien, que son, digamos, ciudadanos de clase media, que no son millonarios, pero ellos creen que son millonarios. Es decir, hay un imaginario alrededor de eso, porque si usted tiene un carro y vive en un apartamento en un sitio con árboles bonito, entonces ya usted es más ciudadano que otros y tiene más derechos. Y ese sesgo
se está viviendo a través de los murales de la ciudad. ¿Cómo? En las protestas sociales se pintan no más violencia, no más represión, nos están matando. Ese es un hashtag popular ahora acá, nos están matando. ¿Y qué hace la gente de bien, pagada por partidos del gobierno? Van y pintan de gris los murales. Y entonces vuelve otra vez la gente que está en la protesta social y los vuelve a pintar. Y se ha estado jugando a eso. Se resignifica, se vuelve más fuerte, ¿no? O sea, es que el muralismo ahora, perdón, te interrumpo antes de que se me vaya la idea, y Manuel me va a dar la razón quizás, es que es efímero. O sea, el mural ahorita no es el de Rivera que va a durar 100 años y que van y lo restauran, ¿no? O los de, se me olvidó este otro, Siqueiros. Sí, que están en Ciudad de México. Y otros murales internos que me acabo de olvidar. Hay otro durísimo del muralismo mexicano, que es de libro, es de enciclopedia, ¿cómo es que se llama? Bueno, uno de estos, que es en el edificio de San Ildefonso, el Museo de San Ildefonso en Ciudad de México. Allá había un colegio, ahí está el mural se me olvidó, su compatriota. Entonces ahorita es efímero. Jonathan dice, es que se pinta lo que se vive. Y lo que yo vi, por ejemplo, en San Felipe del Progreso el año pasado, que yo fui muralista sin ser muralista, ¿sí? Yo vi que Orozco, creo que pronto luego les confirmo. José Clemente Orozco. José Clemente Orozco. Después les cuento lo que vi de ese mural. Entonces, ahora los murales, en México yo vi que los murales efímeros, por ejemplo, en San Felipe del Progreso, que la Municipalidad de San Felipe del Progreso hizo el concurso internacional de muralistas, ¿sí? Y yo hice el experimento de ir sin ser muralista y fui elegido. Dije, no, les voy a ver mi experimento, cómo es que es lo que van a pintar. Obvio, había gente durísima pintando, artistas natos, pero casi todos eran rostros indígenas. Entonces, ¿qué es lo que más se veía allí? La habitualidad bucólica de México. Casi todos los murales eran mujer indígena, anciana y mazorcas, o sea, maíz, pues, maíz. Milpas. La milpa, la mujer anciana indígena, ¿sí? Pies indígenas. Casi todo era referido a indígena. Y ahorita, por ejemplo, los murales de Cali son mujeres negras. ¿Sí o no, Jonathan? O rostros negros o mestizos. Sí. Que narran precisamente los monocultivos de caña que nos dañan aquí el medio ambiente, el suelo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que refleja. Entonces lo que decía Jonathan, y conecto pues con todos, es que se va narrando desde la música una ciudad. Por ejemplo, en Cali desde la música. Y sus alrededores desde la música. Entonces, lo que decía Manuel, que nadie sale, y aquí también, aquí la ciudad es caliente, pero no nos da 50 grados. Aquí nos morimos con 50 grados. Nosotros nunca pagamos un aire acondicionado, abrimos las ventanas y nos tiramos al suelo, o nos bañamos 3 o 4 veces, porque acá hay un montón de agua. En Mexicali supongo que no hay agua para botar, ¿o sí, Manuel? Sí, estamos a un lado del río Colorado, sí hay. De hecho, aquí también nos bañamos 2 veces al día. Sí, o sea, lo que digo es que nadie sale de 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces aquí somos vampiros. ¿Cómo? Somos vampiros, de hecho, es lo que yo digo. Eso, nosotros somos seres noctámbulos, nosotros vivimos la noche. Por ejemplo, de hecho, la ciudad, exactamente, Mexicali, la ciudad en verano se vive de noche. O sea, todo lo reprimido que está por el clima, y tú vas en la noche a las zonas nocturnas y es como tú lo señalas, es el desenfreno total en la noche, ¿no? Aquí, no sé si lo menciona Cirerol, como tú has conocido la ciudad mediante el arte, pero Mexicali es la ciudad de las caguamas, ¿no? Que son las botellas de cerveza de 1 litro. E incluso hay una figura literaria un poco guarra, que es que Mexicali es la ciudad de los huevos o los testículos fríos, ¿no? Porque el mexicalense promedio va conduciendo en su coche, muriéndose de calor, y trae la caguama en medio de las piernas, y cuando ve que no hay un policía, pues le da un trago, ¿no? Es algo muy, muy paradigmático aquí de la ciudad.
Sí, eso, entonces pues se vive de noche, entonces la ciudad se empieza a vivir desde la rumba, por ejemplo aquí, desde el baile o desde la juntanza para hacer fiesta, ¿sí? Y entonces una de las características es que la mujer siempre tiene que estar hermosa, o sea, por eso es que dice que las caleñas son bonitas, es porque está como esa cultura, ella nunca se encontró una caleña mal arreglada, así se vaya a la esquina, pero eso es como cultural de los años 70, 60, 50, pachuco, lo que tú quieras. No sé, Jonathan, ¿qué dice que vivió las rumbas mayolenses? Pues sí, es cierto. Hay una Arquetipos. La mujer colombiana y la caleña y la de Medellín son proclives a la vanidad, pero es como mostrarse, como pavonearse, se le dice acá. Ellas se pavonean, sacan, no es el macho en este caso, el que saca su cola y sus flores y sus colores, sino que es la mujer. Y es una cuestión cultural. Y entonces a uno como hombre también le toca pegarse el corte, porque si no, a uno le toca irse arregladito, porque si no, no te gustan, ¿sí? No le gustas, es como una cuestión cultural. Entonces, pero si usted está dependiendo del contexto, evidentemente, ¿sí? Dependiendo del contexto, entonces es como una cuestión de es que no sé cómo explicarlo, como de ama de casa que se quedó arraigado, de ama de casa de los 60, que siempre está, pero de los 60 norteamericanos de los Estados Unidos, sí, que siempre quiere debe estar arreglada y perfecta y vestida de... Como en Mad Men. Mad Men. Exacto. Pero ¿sabes? O como Desperate Housewives, que ellas siempre están... Es mantener esa imagen hacia afuera de lo bonito, de lo lindo, de mírenme. Sí, entonces uno encuentra mujeres muy hermosas y en general también son muy amables. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se confunde, extranjeros más que todo, por la amabilidad de las mujeres. En otras partes del mundo no es así. En Argentina, por ejemplo, una mujer no te habla a menos que te quiera hablar porque le gustaste o algo así, es decir, porque quiere entablar una conversación. Acá no, acá tú le puedes hablar a una mujer y ella te va a mantener la conversación, te va a sonreír y de todo, es decir, de todo amablemente, y después se va y adiós y no pasó nada, y entonces digamos que se confunde eso con coqueteo. Pero pues son microdinámicas que uno va conociendo con la rumba. Exacto, uno conoce, y es lo que decía Manuel, esas microdinámicas pertenecen a sitios como la ciudad de la estepa siberiana, como las de las ciudades de... ¿Cuál era? Game of Thrones? ¿Cuál era tu referencia? Invernalia. Sí, de Game exacto. of Thrones. Entonces, Sí, así, yo no lo he visto. es así, es decir, en Cali es así, en Medellín también es así, pero en Bogotá no es así. Y para el sur es digamos que cambia el imaginario y se hace menos necesario. Sí, va cambiando ese imaginario, entonces digamos son cosas diferentes que se pueden ir leyendo a través de la imagen, a través de la música. Inclusive en el sur del país ya la música la rumba se vuelve rumba andina. ¿Cómo la rumba andina? Con música andina latinoamericana. Entonces ya son tincus, sayas, sanjuanitos, música del sur, de todos los Andes. ¿Sí? Entonces allí ya usted no se va a bailar salsa, usted se va a una peña andina y se pega su rumba y cambia la bebida, ¿sí? También, ya no es aguardiente, cocaína, sino que es marihuana y hervido, que
empiezan a cambiar y no es un país tan grande como México. Jonah, en el tema de la música también, si me permites rápidamente comentar algo. Hay algo muy interesante, un fenómeno que nos hermana a nuestras naciones y a nuestras ciudades, ¿no? A México, a Colombia y a México, que es el tema de la famosa cumbia rebajada, ¿no? Que es una cumbia totalmente urbana y urbanizada. Y me imagino esta anécdota ustedes se la saben, ¿no? Ahí tuvimos un embajador mexicano-colombiano ya fallecido, el gran Celso Piña, que era parte de este grupo de mexicanos que iba y viajaba cada 6 meses a Colombia y se venía con la caja de acetatos, ¿no? De vinilos, de las cumbias, de discos, exacto. Pero cuenta la leyenda, no sé, me imagino ya la escucharon, que la cumbia rebajada surge en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Los trabajadores, los albañiles, los plomeros, los carpinteros les gustaba la cumbia, pero de repente alguien, porque estamos hablando de los 70s, 80s, que eran las famosas boombox o las grabadoras gigantescas, alguien se dio cuenta que cuando se estaban acabando las pilas, la cumbia se escuchaba 25% más lenta y les gustaba más cómo se escuchaba, rebajada, ¿no? Entonces a un señor se le ocurrió vender pilas usadas para que la gente pudiera escuchar las cumbias rebajadas, ¿no? Lo cual se me hace increíble todo lo que hicieron para escuchar las cumbias como a ellos les gustaba, ¿no? Ya posteriormente con la tecnología, con los tocadiscos especiales, ahora con el internet, pues ya si una cumbia la quieres rebajar, pues nomás le picas un poco ahí y le bajas la velocidad, ¿no? Pero nada más increíble como en el contexto urbano, una música 100% colombiana, que es la cumbia, se convirtió en una versión urbana totalmente de la ciudad de Monterrey, porque a una persona se le ocurrió escucharla, que le gustaba más escucharla pues con unas pilas que estaban a punto de acabarse, ¿no? Está bien interesante y que hay toda una subcultura alrededor de ello, ¿no? Exacto, iba para allá. Se crea otro mundo a partir de eso. Una cultura alrededor de la cumbia rebajada. Acá en Cali lo que se dio fue al contrario, con el bugalú, precisamente para bailar de la manera de bailar salsa, esos que hacen allá en los Estados Unidos. Que van los y que tienen, digamos, como una marca representativa de salsa colombiana que es diferente a los otros estilos. Eso es al revés de la cumbia rebajada. ¿Qué hicieron? Cogieron un bugalú, una música antillana, creo que es cubana, no estoy seguro, tendríamos que revisar. Y esa música estaba en el acetato a 33 RPM. Entonces, para bailarla les estaba quedando lento. ¿Qué hicieron? A 45 RPM y se crea el bugalú acá, de la misma manera que la cumbia rebajada, pero al contrario, hacia arriba, rápido. Entonces se oye como si fuera Alvin y las ardillas, la voz y la música así rápida para bailar, ¿sí? Y bailan así. Y ese es un fenómeno también que tiene pues otra cuestión de tribu urbana, que son como chavorrucos que bailan esa música con zapatos de charol. Acá se les dice los Coca-Colos, ¿sí? Entonces se engominan el pelo, camisa de chaliz, zapatos de blanco y negro de charol y a bailar. Y así todavía se les ve en las viejotecas, que son sitios de baile de salsa, solo salsa y de solo viejos. Entonces, y se ven allá a bailar bugalú y a bailar todo esa cuestión del gótico tropical. Pues está súper interesante porque, como decíamos,
a través de la música se generan estéticas completamente diferentes, incluso para, lo comentaba Manuel, ¿no? Para sectores de la población bien específicos. ¿Y tienen algo más que comentar o quieren que vayamos directo con los comentarios y preguntas que tiene la gente? Preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece bien si vamos a las preguntas? Directo. Al Perfecto. Y si quieren regresamos a hablar de lo que gusten. Que ahí Chris sabe perfectamente bien cómo es el asunto con el clima aquí. Dice que nos dice Martita, ¿qué creen que tenga más impacto en un movimiento? ¿La música o la pintura? Híjole, es que yo creo que van de la mano, ¿no? Por su popularidad, yo creo que la música, ¿no? Depende. Pues sí, porque lo que hablábamos ahorita de los murales, Yo creo que va junto. yo también creo. O sea, Van yo creo juntos, que es sí. complemento. O sea, la música de, por ejemplo, miren la incidencia del hip hop y el rock en los murales contemporáneos. Exacto. Y miren, por ejemplo, la forma de vida de muralistas mexicanos. En la pura bohemia, ¿no? O sea, hasta más eran más locos que uno. Entonces, más locos que ahora. Entonces yo creo que la música se complementa, influye en el sentir. Ahora más que nada, lo que dice Manuel, ahorita es más fácil acceder a la música, ¿sí? Entonces yo por MP3, Spotify, lo que quiera, YouTube, consigo la música que yo quiero, que me gusta, a mí que me suena. Y pues eso puede incidir en mi obra, claro que sí. Si tú escribes, la música juega un papel durísimo, porque es como casi la banda sonora de, ¿no? Sí, No sé, esa es mi opinión. yo también creo. Es que yo Eso creo que es la pregunta correcto, también señora. va un poquito con, bueno, esto que decías, Manu, con esta cuestión de que de pronto la pintura se vuelve un poco como que reservada a veces, ¿no? Pareciera reservada para cierto sector de la población y la música es un tanto más universal, pero yo creo que sí ha cambiado muchísimo en este tiempo, no sé cómo ven. Sí estuve pensando un poco y tienen razón los compañeros. Sí son complementarios porque ahorita en cuanto a impacto inmediato, la música es como un medio más conducente, ¿no? A tener un impacto inmediato. Estoy pensando un poco y aquí ellos sabrán más, por ejemplo, el impacto que tiene la música de protesta en las grandes pues en las grandes movilizaciones. Ahorita en Colombia ustedes tienen varias movilizaciones, ustedes sabrán los representantes de las mismas. El caso de Chile, pues está toda esta protesta que condujo a que se hiciera la nueva constituyente después de 4 décadas de constitución democrática pinochetista. Y bueno, pues recuerdo mucho que desde artistas, la mayoría fueron mujeres de las que vi, pero, que me gustan mucho, pero desde artistas muy comprometidas como Camila Moreno hasta artistas muy pop como Javiera Mena, pues todas y todos anduvieron ahí en estas manifestaciones. Y también está bueno los casos pues, más legendarios, ¿no? Está Silvio Rodríguez, toda la trova de la época 60, 70 de América Latina, y bueno, pues está incluso el folk gringo, ¿no? Está desde Woody Guthrie, que simpatizaba con el socialismo, con el sindicalismo, con el Industrial Workers of the World, tenía una guitarra con la calcomanía que por muestra la leyenda, esta máquina mata fascistas, hasta pues su heredero Bob Dylan, ¿no? En sus primeras discos, pues también era música de protesta, también una música que en el contexto global, pues
salió de lo country, de lo campirano, en el caso de Woody Guthrie, pues a lo urbano, que fue el Nueva York de Dylan, ¿no? De los 60, ¿no? Muy interesante el tema, pero, por ejemplo, en el caso de la pintura, pues les voy a dar un ejemplo que a todos creo que vamos a coincidir los cuatro, pues está el Guernica, ¿no? De Pablo Picasso, que bueno, tiene y tendrá y seguirá teniendo cuando no estemos nosotros aquí ya en este mundo, pues una resonancia y un impacto, pues con todo su contexto en la Guerra Civil Española, en la guerra urbana que probaron ahí las fuerzas fascistas de Mussolini, Franco y Hitler, pues sigue y seguirá teniendo una resonancia muy especial. Totalmente de acuerdo, man. O sea, ahí sí es, tanto uno como otro quedan ahí para la posteridad. Bien como dices, nos vamos a ir nosotros y todo eso queda ahí. Luego nos dice que pone mucha atención Jonah a lo que sucede con esta dinámica, ¿no? Que practican las caleñas a la hora de, cuando se refiere a la estética, ¿no? Cómo salen, etcétera, etcétera. Y luego dice Martita Morga. Porque Te escuchamos. ¿cómo? Sí, te escuchamos, Jonah. Precisamente por mi oficio y mi profesión de músico, pues yo estoy básicamente estoy invitado a la rumba para trabajar, ¿sí? Entonces, digamos que estoy al tanto de varios nichos que tienen que ver con la música que se toca. Por ejemplo, hay unos nichos que son de bar, donde se hace música, donde se tocan canciones de covers, se tocan, ¿cómo es que se les dice? Eso ¿versiones? Otro concepto, pero son covers. Sí, no versiones, sino karaoke. Algo así, es decir, la banda toca, por ejemplo, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses y la toca idéntica al disco. Entonces son 12 temas repetidos, un disco, pero tocados en vivo. Esa es la dinámica, ¿sí? Es decir, no se hace música inédita. No sé cómo le llamen allá, es que tiene un nombre que se me va en este momento. Sí, es un bar de cover. Entonces, sí, y los bares, las personas consumen eso, las personas no consumen, música inédita de bandas inéditas. O sea, la gente no va, como si hay, por ejemplo, en DF, circuitos de música inédita, o como si hay en los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, se consume lo que se produce, acá no. Y eso es una cuestión cultural también. Entonces es que acá no se consume lo que se produce, va a ningún nivel. Entonces, eso por un lado, los bares. Los de salsa es otro. Y también hay música, acá hay una influencia grande de la cultura traqueta, que se le dice acá. O sea, la cultura narco. Acá los narcos de poca monta se les dice traquetos. Entonces los traquetos, en Cali hay mucho, tienen esa estética copiada del norte de México, Uh-huh. de cárteles de México, La rumba y así. la música de banda, y entonces pasan autos con un sound system gigante poniendo música de banda y tipos borrachos y 4 o 5 carros por las calles, ¿sí? Con mujeres súper arregladas, súper operadas, súper voluptuosas, con ropa chiquitica, ¿sí? Y eso es un peligro, ¿sí? Porque, y se ven en las calles, o sea, acá en Colombia usted puede beber en la calle, beber, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, pues uno las ve, porque ¿qué más hace?
Ahí está, Martita, pues es que no están ciegos. Los ven sí o sí. Y luego nos dice Martita, dice, hay una foto de Chris donde Jonah lleva a un niño y ambos usan lentes de sol. Y creo que tiene de pie de foto Sarah Connor ha muerto. Creo que se refiere a una foto de Instagram, sí, ¿no? Sí. Sí. Ah, ok, ya entendimos el chiste. Y bueno, pues esos son todos los comentarios que hay por ahí en el chat. ¿Quieren agregar algo más? ¿Algún tema? Manuel, Jonathan, Chris. No, pues si quieren le damos una repasada al cine así rápido, ¿no? Si no hay sí, problema, me parece bien. Me parece bien. Toman de tiempo. De hecho, sí, no, estamos bien. Creo que podemos conectarlo ahí también con el gótico tropical, ¿no? Que también, además de literatura, Chris, ya nos hablabas tú de todas estas películas que se hacen. Entonces, adelante, Manu. Este es gótico cyberpunk. Sí, una de las ciudades más interesantes que he visto en el cine es en Los Ángeles de Blade Runner, ¿no? Y aquí creo que es mucho más valioso retomar lo que dijeron Chris y John al inicio, de cómo cada ciudad en el arte tiene un contexto político, económico, histórico. Y en esta época, en esto que se ve aquí, en esta época eran los inicios de los 80s, que era cuando se creía que Japón económicamente iba a dominar el planeta con sus grandes corporaciones, ¿no? La ciudad tiene un toque totalmente nipón, tiene geishas en pantallas gigantes, etcétera. Y bueno, es un futuro que no se cumplió. Si acaso el país que es dominante ahora en lo económico y pues quizás en un futuro será en lo cultural es China, ¿no? También no hay tanta, por ejemplo, simpatía hacia los chinos por temas geopolíticos, económicos y pues hasta militares entre Estados Unidos y China. Entonces yo creo que no veremos algo así como lo que vimos en esta época, en este Blade Runner, que pues era un Los Ángeles totalmente opresivo, donde llovía constantemente. Quizás era por ahí una especie de guiño a lo que vivimos ahora, que es el calentamiento global. Pero siempre, desde que vi esta película, que era yo creo un adolescente, siempre se me hizo muy interesante la manera, ¿no?, que se manejaba la ciudad de Los Ángeles. O sea, era una ciudad pues donde había gente de origen asiático, gente de origen latino. Bueno, el otro estelar de la película es pues una persona de origen mexicano, ¿no?, Edward James Olmos. Y bueno, pues obviamente también las personas anglo, ¿no? Era toda esa combinación ahí de estos personajes, estas culturas. Y bueno, si nos vamos a algo más reciente y algo más anclado en la realidad, es una película que también me gusta bastante y también habla de la misma ciudad, ¿no? Es la película Drive del director danés Nicolas Winding. Y bueno, pues él la toma o la retrata en una estética que me hace muy interesante. Es otra ciudad como personaje. Es una película de hace 10 años, de 2011, pero aquí más que gótico cyberpunk es gótico neón, ¿no? Entonces es un filme negro, pero que nos remite pues a esa estética neón neón punk, digo yo que es, de inicios de los 80, ¿no? Se vincula un poco a como todo el arte, a breva de cosas previas. E incluso este director, que se me hace interesante también, como él tiene otro tipo de punto de vista de lo que es pues, el imperio norteamericano. Los Ángeles es una de las ciudades más importantes. Y luego él ya la desarrolló en otras cintas también muy interesantes, donde aborda más que el tema del cine negro, aborda el tema de la moda, de los modelos, en una película también muy interesante que se llama El demonio de neón, que también está ubicada en Los Ángeles, ¿no? Entonces, ahí vemos otro ejemplo de otras ciudades, como hay muchas ciudades que son la ciudad como personaje,
pues vista desde el punto de un director de cine, que bueno, un director de cine abreva un poco de todas las artes, ¿no? De la literatura en el guionismo, la fotografía, porque pues la fotografía es fotos en movimiento, la fotografía de cine, y pues de la música, ¿no? También usar el soundtrack como un ambiente y un complemento, ¿no? a las artes. Sí, definitivamente yo creo que el cine también ahí entra para configurar las estéticas urbanas de una manera impresionante, porque además es muy visual, ¿no? De hecho, yo ahora mismo comentaba estas películas de las que nos habló Chris cuando tocamos este tema del gótico tropical, y era parte fundamental poder ambientar con ciertas características estas películas, ¿no? Que no se pueden llevar en cualquier lado, así como esas características que ya nos cuentas acerca de estas ciudades como Los Ángeles no pueden ser traspoladas, por ejemplo, a Ciudad de México, ¿no? Ajá. Está interesante lo que dijo Manuel, o sea, es como ver la ciudad, uno se representa y hace utopías de su propia ciudad cuando no va a pasar eso. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque es como una versión artística de lo que es y de lo que no puede ser una ciudad. Y eso es una cultura pop cinematográfica 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, referencia mexicana, Ciudad de México, ¿no? El centro de la Ciudad de México es México, no es nada más. ¿Sí? Como Colombia, me imagino que se imaginan que es selva, y así es. El 70% de lo que tenemos en territorio es selvático. Sin embargo, las ciudades, muy pocas ciudades tienen como una característica clara, porque nosotros somos una cultura nacional de los pioneros. Me olvidó cómo se llama, Jonathan, los que iban a conquistar terreno, hombre. Sí, pioneros. Los conquistadores. No. Los que... ¿Los que se asientan de manera irregular, como los paracaidistas? Sí, los que era de gente que se trasladaba con sus mulas y cogía terrenos y fundaba cualquier pueblo como podía. Me acabo de olvidar la palabra. Aviadores. Lo que le digo, paracaidistas les decimos aquí. No, de pioneros, no. Pioneros, una cultura de pioneros. Entonces nuestra comida es... ¿Ah? Colonos. Exactamente, los colonos. Entonces los colonos, que había una gran ciudad y se trasladaban a cientos de kilómetros a conquistar selva y fundaban otra. Entonces nuestra cultura es como esa, ¿sí? Nuestra arquitectura es muy sencilla, o sea, no hay gran... no es como todo el dinero que tuvo la ciudad Nueva España, aquí era Nueva Granada. Entonces cuando los españoles se dieron cuenta que se pasaron de güeyes con Nueva España, todo el dinero y mármol se fue para allá, ¿sí? Porque dijeron, acá en Nueva Granada y en Perú no van a hacer lo mismo, por favor, más moderados, no gasten tanto oro. Entonces nuestras ciudades son de menos oro, y de colonizadores. Entonces nuestra comida es así, y nuestra forma de socializar y de ver la vida es así. De hecho, aquí hay un pueblo que influyó mucho, pero que no se reconoció hasta hace poco, que es el pueblo romaní, los gitanos en Colombia, europeos romaníes, son pueblo étnico de acá, ¿sí? Entonces tienen su propia lengua y todo eso, y se mezclaron con toda la gente de Colombia, y tenemos esos visos de romaníes por allí también. Entonces es como muy de allí, ¿sí? Por eso no tenemos una cocina muy fuerte ni muy internacional, ¿no? Es como muy de lo que haya, es de sobrevivencia. Y de hecho escaseamos, o sea, comemos muy poco. Realmente sí, nosotros somos muy estoicos como para eso, pero es como esa cultura básicamente del colono, ¿no? Entonces, en las crónicas de viajeros se dice que las comidas eran muy sencillas, las casas eran muy sencillas, y las costumbres también eran así. Incluso los licores son muy sencillos. O sea, que el licor que se da es
el básico es el aguardiente destilado y la chicha quechua, ¿no? Porque aquí tenemos mucha influencia quechua, muy quechua somos nosotros también. Del centro para acá tenemos alta cultura inmiscuida con nuestras costumbres quechua, ¿sí? Del Alto Perú, aunque no queramos reconocerlo, y también africana por los pueblos que hay acá. Hasta Nariño en el día de hoy, en la comida, Nariño es el departamento que colinda con Ecuador, el sur de Colombia, porque al lado de Nariño ya está el Putumayo y Amazonas, que es pura selva y es inhóspito, es decir, allá hay colonos, solo colonos, extraen madera y rayan coca y amapola y fin. No hay más, o sea, no hay vías de comunicación, solo se llega por río o avión, no hay carretera, entonces es casi que ir al sur del país es una travesía. Pero allá en Nariño sí está el elemento inca y quechua, y es muy parecido digamos, a la gastronomía mexicana. ¿Por qué? Porque usan el maíz grande. ¿Cómo es que se llama el maíz grandote? ¿Mazorca? No, los granos son grandes. Me dice, no, me corchaste. Bueno, elote es mazorca, ¿cierto? Sí, elote. Sí. Bueno, pero es que hay un maíz que tiene los granos grandotes. Maíz pozolero no, Martita. No, es que... Bueno. Sí. Ese maíz se come allá en Pasto. Entonces se hacen platos con ese maíz. Y cerdo. Puro cerdo. Cerdo asado. Hay un plato que se llama el hornado. Y es maíz grandote de ese. Y cerdo como sudado como al vapor, que se desprende del hueso, y te sirven eso así, y te lo sirven con palomitas también. Entonces es doble maíz, papa y cerdo. Y así son la mayoría de platos del sur, de Nariño. Y hay otro que sí es comer rata, que es el cuy. El cuy, es una rata grande así. El cuyo. Parece un perro, y las crían, y esas son como ratas, los empalan y los asan. ¿Sabe cómo es que en México los tienen de mascotas, los cuyos. ¿Sí? Allá no se les ocurre comer cuyo, o sea, no. Ni perros. Entonces sí, allá en el sur todavía está esas costumbres. Ya más para acá ya se fue acabando, porque el imperio inca no llegó tan al norte. Pero es súper interesante. Yo la verdad es que no sabía que había toda esta mezcla cultural en Colombia. O sea, de verdad de muchas. Y no nada más de culturas cercanas, ¿no? Sino de verdad que vienen de lejos. No nada más de España, que es la obvia, ¿no? Sino que estas personas que nos comentan, como comentas, Cris, como gitanos. Digo, aquí en México yo nunca he visto, Manu, sácame de mi error, de mi ignorancia, si tú los has visto. Sí, en el norte. En el norte sí, porque aquí en el centro no, yo nunca he visto una. En el norte hay se trasladan en caravana y tienen unas carpas. Yo me acuerdo mucho cuando era niño. Sí. Iba a la secundaria. Y se ponen puestos de lectura de mano. Sí. Pero aquí son errantes, o sea, van y vienen, pero allá son comunidades, ¿no, Cris? Ya no son errantes, antes eran errantes, ahora son en barrios. Ajá. Están totalmente, son urbanos, no son rurales. Son como comunidades ahora de estos personajes que nosotros aquí en México conocemos literalmente como gitanos. Y aquí en México, sí, yo también lo recuerdo, a mi pueblo iban mucho, pero no tengo conocimiento de una comunidad, Manuel, de una comunidad como tal que ya se haya quedado establecida. No, bueno, ya no voy a decir per se porque es broma interna aquí, pero no, incluso es muy interesante y muy singular lo que nos enseñan los compañeros.
porque parte de la cultura roma, o romaní, como se le llama, bueno, ellos prefieren su nombre Roma a gitano pues es como le decían en España. Sí. Parte de la cultura roma es ser itinerantes, entonces, salvo unas comunidades que he visto por allá, por Bosnia, Herzegovina, por el tema de la guerra, que ya no pudieron seguirse trasladando en lo que era la ex Yugoslavia, no tenía conocimiento de una comunidad que estuviera estática, pues más que lo que sean los compañeros de Colombia, ¿no? Es un tema inagotable, el tema de las ciudades y el arte, o sea, fíjate, ahora aprendimos incluso... toda la noche. Sí, totalmente. Traigan las caguamas. Sí. Todo ya que se puede tomar en la vía pública, ¿no? Que mi papá conoce Colombia y lo primero que me dijo cuando regresó es: la gente está tomando en la calle, me dijo. Sí, intentaron que eso terminara poniendo una ley y la gente simplemente le importó un carajo, entonces quitaron la ley. Sí, no, aquí se ponen, a veces te agarran cuando, dicen por ahí, ya cuando el poli tiene hambre o lo que sea, te agarran saliendo del Oxxo con las chelas y, no, es que estás tomando en vía pública, ¿verdad, mano? Sí, oye, pues yo voy saliendo de aquí, las compré, ¿no? Sentado enfrente de tu casa en tu banqueta, te puede un policía ir a hacerla de pedo. Mi papá de hecho fue un tema, fíjate cómo todo se une, fue un tema, mi papá es arquitecto y fue a una reunión sobre urbanismo en Medellín, y me contó todo lo que usted señala, ¿no? Lo del uso de las motocicletas, por ejemplo, todo eso, y se le hizo muy curioso el tema de tomar en los parques, y otro tema que se le hizo curioso, ustedes me lo podrán confirmar o denegar, es que él fue a una oficina de gobierno, una oficina descentralizada, y se le hizo muy curioso que era un edificio de varias plantas, y en la primera planta había un bar y en el segundo estaban las oficinas. Y mi papá, es que en México, tú lo sabes, Paola, no dan un uso de suelo con un bar en el primer piso y oficinas en el segundo, ¿no? O sea, no es algo que ocurre. Bueno, acá si el uso de suelo es comercial, ahí ya entra lo que sea. Usted lo que tiene que sacar es permiso para, digamos, adecuar el local para el respectivo negocio. Si usted va a poner por ejemplo, bar que venda alas de pollo, entonces tiene que poner una trampa de grasa y ya, no más. Y una chimenea. Y listo. Y arriba pueden, es decir, y como son diferentes dueños normalmente, digamos, de los pisos, entonces ponen lo que quieran. Puede ser un estudio de webcamers, un bar, un Oxxo y oficinas de abogados al frente, entonces todo se complementa. Sí, eso no lo vemos aquí. Aquí lo tenemos muy segregado, ¿no? Las zonas escolares, las zonas de oficinas, sí. Las zonas... México tiene como una mejor organización, aquí sí es más Blade Runner, más 2077. Sí, aquí hasta hay restricciones en cuanto a distancias. Por ejemplo, una gasolinería debe de estar a determinados kilómetros de una escuela, ¿no? O de una zona, un antro, o sea, entonces sí, hasta hay cuestiones hasta de metros o kilómetros que marcan la distinción entre un uso de suelo y el otro. Entonces, mira, qué bien, vámonos a poner un negocio allá, Manuel. Sí, unos tacos mexicanos, ¿no? Unos tacos mexicanos y arriba oficinas. Sí, claro. Está genial. Pero en Toluca, para terminar, en Toluca había una sala de arte, ¿sí? Y abajo estaban unos tacos, o sea, abajo estaban los tacos, en todo el centro de Toluca. Entras por los tacos, entonces dice al fondo de los tacos, entonces pasas toda la taquería y al fondo subes a la... Ya lo quitaron, Cris. ¿Ah? Ya lo quitaron. ¿Ah, sí? Ah, qué mal. El Mandrágora. Mandrágora. Ah, sí, y arriba había bar también, y café, y galería, y abajo los tacos. O sea, bueno, es que te voy a decir que arriba y comías abajo. Ahí hicieron una cosa extraña, porque esa era una casa. O sea, están los tacos, que era el local, pero lo de atrás era una casa.
Ah, sí. El uso de Era suelo no habitación. es, o sea, el de enfrente es comercial porque literalmente es un local, pero lo de atrás no tenía uso comercial, es uso habitacional. Nada más que ahí, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del dueño de Mandrágora. Se me fue. No sé. Este, lo fue a rentar la casa y puso ahí el café. Y después ya se convirtió en una onda de eventos culturales y todo eso. Entonces estaba así rarísimo porque estaba el café, estaban los eventos culturales, estaban los tacos. Hasta un tórculo había allí para impresiones, un tórculo artesanal. Ajá. Sí, que mira que llegaste a ir al Mandrágora. Es que fue muy famoso, pero ahorita ya lo quitaron en pandemia. Sí, sí, claro. Lo Todo se pasaron cayó. allá Pues por la Alameda. eso es lo que más o menos me acuerdo de arte y ciudad, pues en el día de hoy. La cuestión de los muralismos, lo efímero, ¿sí? La música. Es como es narrar la ciudad, eso es. Yo pienso que son sectores de 20 años o 30 años que se dividen en las ciudades, unos más rápidos que otros, pero casi siempre son las mismas constantes, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esbozamos a grosso modo un poco lo que es la narrativa de la ciudad, porque como ya bien lo dijeron Manuel, Jonathan y Chris, sería llevarnos aquí toda la noche y los temas no se agotarían, ¿no? En cuanto a las estéticas que la ciudad se produce. Sin embargo, pues este tiempo sí está un poco más limitado. Sin embargo, no quiero que nos vayamos sin agradecerles, Manuel, Jonathan, Chris, pues por formar parte de este proyecto y por haber aceptado la invitación para estar aquí. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, listo, muchas gracias a ti. Muchas gracias a Paola por la invitación. Muchas gracias, chicos, y también a las personas que estuvieron por aquí, que entraron y salieron, pero muchísimas gracias. Y en este taller vas a poder obtener las herramientas necesarias para poder identificar y clasificar los componentes y elementos que conforman un texto literario. Cuestiones como el tiempo en la narración, caracterización de los personajes, voz narrativa, género y mucho, mucho más. Así que escríbenos aquí a contacto@notasinpauta.com y no te quedes fuera.